La fábula de amistad del león y el ratón. En las profundidades de una vasta selva, donde el rugido del león resonaba entre los árboles, vivía una pequeña colonia de ratones. Estos roedores vivían en constante temor, sabiendo que en cualquier momento podían ser la presa de los depredadores que acechaban en la oscuridad de la noche. Sin embargo, a pesar de su fragilidad frente a los grandes felinos y otros peligros del entorno, los ratones habían desarrollado estrategias ingeniosas para sobrevivir. Se desplazaban en silencio, tejiendo complicadas redes de túneles subterráneos que les proporcionaban rutas de escape rápidas y seguras. Además, habían establecido un sistema de comunicación complejo, utilizando chirridos y señales químicas para alertar a los demás miembros de la colonia sobre posibles peligros inminentes. Este delicado equilibrio entre la vida y la muerte en la selva había forjado una comunidad de ratones astutos y valientes, dispuestos a enfrentarse a los desafíos que su entorno les presentaba cada día. Entre los ratones, había uno particularmente curioso y valiente llamado Alfajorcito. A diferencia de sus compañeros, Alfajorcito no se dejaba intimidar fácilmente por las amenazas de la selva. Siempre buscaba aprender más sobre su entorno y encontrar maneras de proteger a su familia y amigos. Un día, mientras exploraba los alrededores de su madriguera, Alfajorcito escuchó un sonido atronador que resonaba a lo lejos. Se detuvo en seco, sus pequeñas orejas temblando de miedo. Sabía que era el rugido del temido león, el rey de la selva, cuyo poder y ferocidad eran conocidos por todos los habitantes del bosque. El corazón de Alfajorcito latía con fuerza mientras se escondía entre las hojas, observando con cautela. Entonces, vio a la majestuosa bestia emergiendo de entre los arbustos, su melena dorada brillando bajo los rayos del sol. El león caminaba con paso seguro y arrogante, como si el bosque entero fuera su reino. Con cada rugido, el temor se apoderaba más de él, pero recordaba las enseñanzas de sus padres sobre cómo mantener la calma en situaciones de peligro. Alfajorcito quedó impresionado por la imponente presencia del león, pero también se sintió profundamente perturbado por su poder abrumador. Sabía que su pequeño tamaño no sería rival para el rey de la selva si alguna vez se cruzaban en su camino. Los días pasaron y la vida en la selva continuó como siempre. Pero una mañana, mientras Alfajorcito buscaba comida entre las raíces de un árbol caído, se encontró atrapado en una trampa cruel dejada por cazadores furtivos. Sus patas temblaban de miedo mientras luchaba por liberarse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Estaba completamente atrapado, indefenso ante cualquier depredador que pudiera encontrarlo. A lo lejos, el rugido del león resonaba nuevamente, y el corazón de Alfajorcito se llenaba de desesperación al darse cuenta de que no podía escapar por sí solo. Sin embargo, la esperanza no lo abandonaba, pues confiaba en que sus amigos de la colonia vendrían en su rescate si lograba enviarles una señal de auxilio. Pero justo cuando Alfajorcito comenzaba a perder la esperanza, escuchó un susurro entre los arbustos cercanos. Miró con cautela y vio al imponente león acercarse lentamente hacia él, su mirada feroz suavizada por una expresión de curiosidad. ¿Qué tenemos aquí?, dijo el león con voz profunda y resonante. Un pequeño ratón atrapado en una trampa. Parece que la suerte no está de tu lado hoy, amigo mío. Alfajorcito temblaba de miedo ante la presencia del león, pero reunió todo su coraje y respondió: Sí, señor león. Me temo que he caído en esta trampa y no puedo liberarme por mi cuenta. ¿Me perdonarías por mi intrusión en tu territorio? El león lo observó con curiosidad, sus ojos centelleaban con una mezcla de sorpresa y admiración por la valentía del pequeño ratón. Está bien, te perdonaré, ratoncito. ¿Pero por qué debería ayudarte?, preguntó con calma, inclinando su enorme cabeza hacia Alfajorcito. Alfajorcito respiró profundamente, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que sentía.
Señor León, sé que somos pequeños y vulnerables en comparación contigo, pero también sé que en la selva todos dependemos unos de otros de alguna manera. Si me ayudas a liberarme, estaré eternamente agradecido y haré todo lo posible para devolverte el favor en el futuro, de la manera que pueda. El león observó al ratón con una mirada penetrante, evaluando sus palabras y su sinceridad. Después de un momento de reflexión, asintió con la cabeza. Muy bien, ratoncito. Yo te ayudaré. Pero después de esto, asegúrate de ser más cauteloso en el futuro. La selva puede ser un lugar peligroso para los más pequeños como tú. Dijo el león con voz suave pero firme. Se agachó con cuidado junto a la trampa y comenzó a examinarla con detenimiento, buscando una manera de liberar al ratón atrapado sin causarle daño. Con su fuerza y destreza, el león logró abrir la trampa lo suficiente como para que Alfajorcito pudiera salir. El ratón salió corriendo tan rápido como pudo, agradecido por su liberación y asombrado por la generosidad del león. Gracias, señor León. Nunca olvidaré tu bondad y tu compasión hacia un humilde ratón como yo, exclamó Alfajorcito, con lágrimas de gratitud en sus ojos. El león sonrió ante las palabras del ratón, su corazón lleno de un cálido sentimiento de satisfacción. Nunca había esperado recibir agradecimiento por sus acciones, pero la expresión de gratitud de Alfajorcito tocó algo profundo dentro de él. Ha sido un placer ayudarte, Alfajorcito. Respondió el león con humildad. Recuerda, incluso los más pequeños entre nosotros pueden hacer grandes cosas cuando nos unimos para ayudarnos mutuamente. Alfajorcito asintió con fervor, sintiendo una oleada de felicidad y gratitud hacia el león. A partir de ese día, prometió ser aún más cuidadoso y solidario, sabiendo que juntos, grandes y pequeños, podían enfrentar cualquier desafío que la selva les presentara. Desde ese día en adelante, Alfajorcito y el león formaron una amistad improbable pero duradera. El ratón siempre estaba dispuesto a ayudar al león en todo lo que pudiera, utilizando su astucia y agilidad para resolver problemas que el rey de la selva no podía enfrentar solo. A cambio, el león protegía a Alfajorcito y a su colonia de ratones de cualquier peligro que pudiera acechar en la selva, demostrando que la verdadera fuerza no reside solo en el tamaño o la ferocidad, sino en la amistad y la solidaridad entre los seres vivos. Con el tiempo, la historia de la amistad entre el león y el ratón se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación en toda la selva. Se convirtió en un recordatorio eterno de que incluso los más poderosos entre nosotros pueden aprender lecciones valiosas de los más humildes, y que la verdadera grandeza reside en el corazón y la compasión. Y así, en la vasta selva donde los rugidos del león resonaban entre los árboles, la amistad entre el rey de la selva y el pequeño ratón continuó floreciendo, iluminando el bosque con su brillante ejemplo de bondad y camaradería para todos aquellos que tuvieran la suerte de presenciarla. Queridos amiguitos, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo juntos. Recordemos siempre que la bondad y la amistad son los pilares que sostienen nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda ser una luz en la oscuridad para los demás. Hasta la próxima, y que la alegría y la paz nos acompañen siempre en nuestro viaje.